La periodista barranquillera Andrea Dávila, que durante muchos años trabajó en diferentes medios de comunicación tradicionales, acaba de publicar un importantísimo podcast y ya van a ver por qué. Vean la nota con Andrea Dávila aquí en Hablemos con Peláez. Bueno, muchas gracias por esta invitación y les cuento que mi podcast que se acaba de lanzar se llama Maternar sobre los huesos y resulta o es el resultado de los momentos de creatividad, por decirlo así, en un momento de depresión postparto cuando tuve mi hija. Y creo que en este sentido, cuando estaba en embarazo, postparto y luego ya en este proceso de maternidad, creo que uno también construye su maternidad alrededor de las historias que le cuentan otras mamás. Entonces lo que hice fue escribir como respuesta a lo que estaba pasando, a lo que estaba viviendo. Empecé a escribir y me salieron historias. Me salieron relatos. En el podcast van a encontrar 12 capítulos que voy sacando semanalmente de relatos que no necesariamente me pasaron a mí, sino que las cuento en primera persona y son conversaciones, sueños. Es también una reivindicación a la maternidad en un país tan complejo como Colombia, a lo que no fue y a lo que quisiéramos también que fuera la maternidad. Y creo que el periodismo también le permite a uno activar un poco más esa humanidad que uno tiene. Este podcast no hubiese sido posible para mí si yo no hubiese tenido esos acercamientos a historias de vida cuando era periodista, o saber de contar una narrativa, o de tener una narrativa propia y de saber contar las historias. En este podcast ustedes van a encontrar, que les repito, se llama Maternar sobre los huesos, van a encontrar historias narradas casi como una radionovela, porque quería apelar a esos recuerdos de radionovela. Entonces es una mezcla entre esas vivencias, esa lección de periodismo como ciudadana también y ahora como mamá. Eso me dejó el periodismo. Bueno, este podcast duró un año construyéndose, escribiendo, reescribiéndose, editándose, quitando cosas. Duré un año en mi proceso, como les decía al principio, de salud mental en temas de depresión postparto, que no se habla en este país de eso. Y duré todo un año escribiendo y solo me dediqué a eso. Y finalmente, cuando el trabajo es acumulable y es un buen trabajo, pues termina en que solo grabé por 2 días. Grabé todos los capítulos y en este momento está en sonorización. Claro que tuve dudas de sacar un podcast porque estamos llenos, hay una cantidad de podcasts, pero los formatos al parecer son similares. En los temas, el formato que más tiene impacto es el formato de entrevistas y de la gente hablando de sus historias de vida, porque a la gente le gusta conocer las historias de vida de los demás. Y luego viene una serie de formatos que son más de quejas, de sobre la maternidad. Y yo dije, ¿qué hago para resaltar mucho o poco historias periodísticas con crónica? Tiene contexto político estas historias, con sonorización y que apelen a una radionovela de hace mucho tiempo, que mi tía, mi abuela, mi mamá puedan sentirse muy cercanas a este formato, con unas historias contadas a manera de crónica y que de vez en cuando yo les cuento que el ambiente político en ese momento estaba así. Las historias también tienen mucho que ver con datos de política pública alrededor de la maternidad y también quiero que sean contadas de manera muy que no se sienta como ficción, pero que sí se sienta que atrae la forma de hacer el podcast, la sonorización atrae para que la gente se interese más por datos y por relatos también alrededor de la maternidad en temas de política pública. En la plataforma Spotify se llama Maternar sobre los huesos. Cada semana estamos lanzando nuevos capítulos, también en Instagram. Vamos a tener, esperamos tener entrevistas, esperamos también tener nueva temporada, ya la estoy armando porque ya va a salir esta primera temporada, ya está lista, una segunda temporada alrededor de los papás. Entonces lo pueden escuchar, no hay necesidad, digamos, de descargarlo, hacer un pago, solamente abrir la plataforma de Spotify. Está habilitada la opción para comentarios. Me pueden escribir al correo electrónico si quieren que cuente historias de su familia que tenga que ver con linaje, con cosas para sanar. Y finalmente, bueno, no he comentado así para terminar en este espacio, muchas gracias, y es que Maternar sobre los huesos es un nombre también que se le da a algo que no necesariamente es cuidado o ese lazo que uno tiene con los hijos, sino que la maternidad también permite maternarse a uno mismo,
cuidarse a uno mismo, maternar a las mamás, a las abuelas, a los esposos, a los novios, a los amigos, y huesos, porque muchas veces las madres nos sentimos en huesos para seguir adelante por los hijos, y también van a encontrar casos en donde hay madres que cargan aún literal con los huesos de los hijos buscando justicia. Entonces, ahí a lo largo de los capítulos van a poder encontrar, van a poder comprender el nombre del podcast. Vamos a darle diversidad a las historias de maternidad en Colombia. Y bueno, lo encuentran en Spotify como Maternar sobre los huesos de Andrea Dávila.